mía. Y bueno, pues el tema de hoy, hermano, le he puesto de la siguiente manera. Y es también una pregunta. Le puse, ¿puede un ritual cambiar el corazón? Dijimos también es una pregunta. El tema de hoy, ¿puede un ritual cambiar el corazón? Y es con el objetivo de que reflexionemos y pensemos en el bautismo. Estamos hablando del bautismo. Entonces, ¿puede un ritual como el bautismo cambiar el corazón de una persona? Y es algo para meditarlo. Y le pongo un ejemplo. Podríamos decir el marido mujeriego. ¿Se imagina? ¿Puede el marido mujeriego ser transformado por un ritual como el bautismo? ¿Puede cambiar su corazón? ¿O qué tal la esposa que le gusta pelear, que le gusta el chisme, ¿verdad? ¿Puede la esposa chismosa y peleonera ser transformada por un ritual como el bautismo? ¿O qué tal aquella persona que le gusta beber mucho y se la pasa tome y tome y tome, ¿verdad? Y hablando de alcohol. ¿Puede un ritual como el bautismo cambiar el corazón de un borracho? ¿O aquella persona que le gusta tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Puede el ritual del bautismo quitarle lo fornicario? Y son preguntas para que reflexionemos. ¿O qué tal más allá? ¿Puede el ritual del bautismo limpiarla de pecado? ¿Puede el ritual del bautismo salvar a la persona de una condenación eterna? Y son para que meditemos en estas preguntas a lo largo de estos mensajes que vamos a estar llevando y que el Señor sea el que nos hable a través de su palabra. Entonces la pregunta dijimos, ¿puede un ritual o una ceremonia como lo es el bautismo transformar verdaderamente el corazón, cambiar comportamientos arraigados en la persona? Y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque una vez más nos permitiste estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das tan grande de poder alabarte como hermanos, de poder venir delante de tu presencia como congregación y obtener, Señor, aquella palabra que tú tienes para nosotros y aprender más de ti y continuar creciendo, Señor, y llevarnos, Señor, en ese crecimiento espiritual, Padre, que tú quieres que seamos más y más como tú cada día. Nosotros queremos estar dispuestos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para aprender más de ti, para no pecar, Señor, contra ti. Queremos santificarnos cada día. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dijimos, con estas preguntas busco que reflexionemos bien sobre el significado de las aguas bautismales, para que lo pongamos bien en perspectiva y saber, ¿puede un ritual como lo es, o una ceremonia como lo es el bautismo, hacer todo esto, o alguna de estas cosas? Y teológicamente el bautismo se puede definir como un acto de asociación, o un acto de identificación con alguna persona, o algún grupo, o algún mensaje. Eso es teológicamente lo que significa el bautismo. Y es importante que nosotros como iglesia y como hermanos entendamos que el bautismo por medio del bautismo no se transfiere ninguna gracia. Por medio del bautismo tampoco podemos decir que no se transfieren dones espirituales. Ese es un ritual, es una ceremonia que hacemos como un paso de obediencia al Señor y lo hacemos como un símbolo de lo que ha pasado en nuestro interior. Entonces es importante que enfaticemos bien eso para que entendamos que no se transfiere ninguna gracia ni ningún don por medio de un rito como lo es el bautismo. Nosotros podemos ver que el bautismo, cuando tú miras la historia y nomás toma unos minutos de tu tiempo durante esta semana y busca la historia del bautismo, y tú puedes ver que no comenzó con los cristianos. El bautismo de hecho ya se hacían en muchos otros lugares. Por ejemplo, nosotros podemos ver que dentro de los griegos tenían bautismos como parte de iniciación para iniciarlos a su grupo, pero también podemos ver que varios grupos religiosos tenían también bautismos, los agnósticos tenían también bautismos,
Y todo esto era parte como de un ritual, de una ceremonia de iniciación. Entonces no inicia con el cristianismo, pero es algo que el Señor usa y vamos a estar viendo esto. En Mateo capítulo 3, versículo 13, vemos que Jesús mismo es bautizado. ¿Y es bautizado por quién? Por Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Y Bautista pues no era su apellido, ¿verdad? Bautista era porque eso es lo que él hacía, bautizaba. Entonces le llamaban a Juan, pues el Bautista, el que bautiza allá en el desierto. Y él es el que bautizaba también. Y podemos ver en Mateo 3:13, Jesús mismo viene para ser bautizado. Y fíjate en Mateo capítulo 3, versículo 13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo puedes seguir en la pantalla si gusta o en su Biblia. Y dice el 13, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Y dice el 14, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Fíjate qué curioso, ¿eh? Juan era el que bautizaba y luego viene Jesús para ser bautizado y lo intenta convencer diciéndole, no, pues tú eres el que me debes de bautizar a mí, no yo a ti, ¿verdad? Y cuando le está diciendo de convencerlo, no le está diciendo que no hiciera el acto del bautismo, sino que él decía, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres el Hijo de Dios? Si tú eres el que Dios ha mandado al mundo como cordero. Entonces él estaba diciendo, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y por eso dice este versículo así. Dice, Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice, yo soy dice el versículo, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Le pregunta Juan a Jesús. Y dice el 15, pero Jesús le dijo, así debe, ¿qué? Hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que, ¿qué? Lo que Dios exige. Fíjate, ¿quién lo exige? Dios. Y Jesús mismo decía, no, tenemos que cumplir con todo. Dice, así se debe de hacer, Juan, le decía. Entonces, ¿qué dice Juan? Aceptó bautizarlo. Cuando usted mira esta versión y vemos que dice, Juan aceptó bautizarlo, es porque a Juan el Bautista le cayó el 20, que era necesario cumplir los mandamientos de Dios. No era que Jesús, él venía y decía, yo quiero, así nada más de que lo tienes que hacer porque pues quiero que me bautices, sino que decía, no, es un mandato de Dios. Y yo mismo tengo que cumplir ese mandato. Y por eso es que decimos que a Juan el Bautista le cayó el 20, que no era bautizarse porque él quería simplemente, sino que era un paso de obediencia. Y dice el versículo 15, así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Se debe de hacer así. Y entonces podemos ver que es como si Juan el Bautista estuviera diciendo, pues así pues sí, ¿verdad? Si es de esa manera, si es porque Dios lo exige, pues entonces vamos. No era una exigencia humana, como lo vemos que llegaban de repente los fariseos y tenían esa exigencia. Para él no era una exigencia humana, sino que era una exigencia, era un requerimiento de Dios. Y por eso él le decía, tengo que obedecer. Entonces, si Jesús no obedecía al plan de Dios, pues entonces, ¿cuál modelo iba a ser para nosotros el seguir el modelo de Jesús? Él tenía que ser bautizado. Y el bautismo marcaba el inicio de su ministerio público, lo podemos decir de esta manera, de su papel como Mesías. Y como cristianos, cada uno de nosotros, seguidores de Jesucristo, reconocemos dos sacramentos principales, los cuales ambos fueron directamente dados de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de sacramentos, hablamos de aquellos actos visibles, como lo son el bautismo, que es uno, y el segundo, que es la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, como se le reconoce también.
Y esos son los dos sacramentos que como iglesia bíblica llevamos a cabo, porque son mandatos del Señor para nosotros, sus discípulos y su iglesia. Y el Señor quiere que nosotros sigamos sus mandatos. Si Él dijo, vayan y hacer discípulos, y luego les dijo, bautizándolos. Entonces el Señor nos manda a bautizar, pero también nos manda diciendo, cuando habla de la Santa Cena, habla y dice, hacer esto en memoria de mí. Y podemos ver que son mandatos dados por Dios. Y es bueno que siempre recordemos estas cosas, estos dos sacramentos, pero que también nosotros conozcamos que a través de ellos no se transfiere ninguna fe más fuerte o ninguna gracia por medio de estos actos, sino que son simplemente actos simbólicos que demuestran algo que ha pasado en el interior o algo que ha pasado con el cuerpo del Señor, que nos recuerda el sacrificio que hizo por nosotros en el caso de la Santa Cena. Y en el del bautismo también recuerda el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, pero también nos recuerda que hemos resucitado con Cristo cuando salimos de las aguas bautismales. Y el bautismo en agua, dijimos, es uno de estos dos sacramentos, el siguiente pues la Santa Cena. Y los cristianos somos llamados a ser obedientes. Somos creyentes, entonces obedecemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Y no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero hay ciertos sectores dentro del cristianismo que tienen mucha confusión sobre los bautismos o sobre el bautismo. Tienen mucha confusión todavía, algunos diría por falta de enseñanza bíblica, otros quizás otros se confunden por falta de ir a la palabra y escudriñar más la palabra. Y hay sectores del cristianismo que erróneamente creen que el bautismo nos limpia de pecado. Y piensan que entrar a las aguas bautismales te va a limpiar de pecado. Hay otros que creen que el bautismo, entrar a las aguas bautismales, salva. Otros piensan que debe de ser de una forma específica o se invalida el bautismo. Y pelean sobre en qué nombre fuiste bautizado, si fueron aguas vivas, aguas que corrían o aguas estancadas, si fue en un agua en una bañera o si fue en una alberca, no cuenta, dicen algunos, y si fue en el mar, menos, dicen, porque ahí vio Dios a los pecados al fondo del mar. O sea, podemos ver que hay mucha confusión y todo esto sucede porque pues no han leído las Escrituras. Y nosotros podemos ver hasta el día de hoy hasta dónde ha llegado el cristianismo con lo que significa el bautismo en agua. Y la validez del bautismo depende de la obediencia al mandato bíblico. El simbolismo espiritual es más que detalles técnicos, porque luego pensamos en todos los detalles técnicos, pero nos olvidamos de lo que está simbolizando, del significado espiritual que tiene el bautismo o la Santa Cena. Y sí, dentro de las dos hay matices importantes, hay matices que debemos de entender también, como la inmersión en el agua, pero también eso cabe hacer preguntas. Por ejemplo, entonces, una persona que pues, por cuestiones médicas o por razones fuera de su control no puede sumergirse totalmente, ¿qué pasa? Entonces esta persona no se pudo bautizar y tenemos que ver todas las cuestiones que conlleva lo que es el sumergimiento también, porque hay veces que el sumergimiento es totalmente posible y tú lo puedes hacer, pero hay veces que no. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, una anciana que ya no puede bajar a las aguas bautismales. ¿Cómo entonces? Y yo quiero que veamos todos estos puntos a través de estos mensajes para que podamos captar bien qué es lo que la palabra habla sobre el bautismo y que tengamos cuidado de no hacer de no ponerle al bautismo o a este ritual o ceremonia algo que confiere gracia o que nos limpia de pecado o que nos salva, que tengamos cuidado de no poner erróneamente o atribuirle al bautismo todas estas cosas. Porque de eso no es lo que habla la Biblia, aunque muchos quieran hacer versículos parecer que sí dice eso, y lo vamos a estar viendo también. Y podemos ver que
la mayoría de esos versículos que usan para sacar de contexto lo que es el bautismo, muchos lo usan y lo sacan el versículo fuera de su contexto total bíblico. Y pueden agarrar un versículo y leerlo, pero se olvidan de todo el resto de la Biblia. Y dicen, nomás porque este versículo dice esto, ahí me baso. Sin embargo, muchas veces la Biblia completa, cuando la lees, te da a entender bien los demás detalles, que a veces se olvidan por nomás pasarse en un solo versículo. Y eso les llamamos errores de interpretación. ¿Por qué? Porque al no entender cómo interpretar la Biblia, sacan un versículo y lo interpretan a su manera, en lugar de interpretarlo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al contexto completo de la palabra de Dios. Y yo podía ver en Colosenses capítulo 2 que ya pasaba esto con los cristianos primitivos. Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses lo siguiente. Vaya conmigo ahí, Colosenses 2, y lo voy a leer a partir del versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y el apóstol Pablo ya daba una advertencia a los colosenses, porque sabía que ya habían personas enseñando doctrinas falsas, ya había personas que habían distorsionado la palabra de Dios. Y en el 8 le dice, mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando también de esto, los falsos apóstoles, falsos profetas. Aquí está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo ya estaba dando una advertencia y le decía a los colosenses, por ahí han entrado varias enseñanzas que están distorsionando la enseñanza de Jesucristo, que están poniendo filosofías y huecas sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos, a los mandamientos carnales o los mandamientos de las personas, y dice, y no según Cristo, no según como Él nos ha enseñado. Y dice el versículo 9, porque en Él, hablando en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjate lo que dice el versículo 10, y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Él dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a través de estos dos mensajes, esta va a ser la parte 1 de estos mensajes, vamos a estar viendo cuidadosamente estos versículos que el apóstol Pablo hablaba a los colosenses, porque aquí nos está mostrando le podemos poner así, toda la fotografía completa de lo que es el sacrificio del Señor y lo que hace el sacrificio del Señor y lo que es el bautismo también. Lo podemos ver ahí, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el versículo 10 de este capítulo 2 es de suma importancia para nuestra teología cristiana, para nuestro conocimiento de Dios, nuestro estudio de la naturaleza de Dios. Porque si no entendemos este versículo 10, entonces podremos ser engañados por las sutilezas y filosofías de los hombres. El versículo 10 nos revela una verdad que yo creo nos debería de sacar un suspiro, así de al escucharla decir, puedo descansar en el Señor. Fíjese lo que dice el 10. Y vosotros estás, ¿qué dice? Completos en Él. Yo cuando leo esto, ahora sí que doy un suspiro y digo, ay Señor, gracias.
Estoy completo en ti. Estar completos en Cristo, ¿qué significa estar completos en Cristo? Significa que no nos hace falta absolutamente nada en cuanto a nuestra salvación. No nos hace falta absolutamente nada en cuanto a nuestra salvación. El sacrificio de Jesús fue completo, fue perfecto. Eso es lo que está hablando aquí. Los creyentes pueden encontrar plenitud espiritual en Cristo, no en rituales, no en filosofías humanas o en esfuerzos propios, como se advierte aquí en este capítulo 2. Les dice el versículo 8, mirad, presta atención, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿de dónde vienen esas filosofías? Dice, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es suficiente para salvar, Cristo es suficiente para santificar, Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. Cristo es suficiente, en Él estamos completos. Pero cabe hacer la pregunta, ¿qué es lo que está completo? Lo que está completo es nuestra salvación. Está completa, no le tienes que quitar o añadir nada, está completo en el Señor. ¿Qué otra cosa está completo? El perdón de pecados. No hay nada que tú puedas hacer aparte del sacrificio de Cristo que pueda borrar tus pecados. El perdón de pecados viene por el sacrificio de Jesús, no por un acto o un ritual, sino que fue que Él ya murió y clavó aquella acta de decretos que teníamos en nuestra contra, que decía cada uno de los pecados cometidos por los cuales íbamos a ser juzgados, y el Señor la vino, la tomó y la clavó en esa cruz. No hay nada más que hacer. Estamos completamente perdonados en el Señor. Completamente, también estamos hablando de una victoria completa. No hay nada extra. El Señor lo hizo todo. El Señor clavó esas actas de decretos y Él tuvo la victoria. No nosotros, Él. Y nos la dio a nosotros. Y quiero que vayamos viendo todo esto en estos siguientes mensajes, porque vamos a estar viendo todos estos puntos aún más profundo. Pero vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Aquí podemos ver, por ejemplo, la salvación. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no, ¿de quién? No de vosotros. Dice, pues es un don, es un regalo de Dios. Y luego dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay obras envueltas en esta salvación. Somos salvos por medio de la fe en Cristo, por medio del sacrificio que Él hizo. Podemos decir la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Y esta salvación es completa e irreversible. Jesús no puede echarse atrás y decir, no, mejor no. Él lo hizo, Él lo completó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor hizo el sacrificio completo, es irreversible. Tenemos la salvación de Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 30. Hay unas palabras que Jesús dijo antes de morir en esa cruz. Y las palabras que nuestro Señor Jesús habló fueron las siguientes. Dice el versículo 30, Juan capítulo 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dice, y habiendo inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando usted mira la palabra consumado del griego tetelestai, significa está terminado. Significa está completo.
Jesús cumplió toda la obra de redención. La salvación, el sacrificio, la victoria sobre el pecado está completo en el sacrificio de Cristo Jesús. Y aquí vemos la perfección del plan de Dios. Su muerte pagó por completo el precio del pecado. Porque ¿quién tenía que pagar ese precio? Nosotros. Dice la palabra, porque por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, ¿sí o no?, de la gloria de Dios. ¿Y qué era la paga del pecado? Muerte. Todos merecíamos morir. Sin embargo, Jesús se entregó y murió por nosotros. Eso le llamamos la doctrina también, ahí se llama, de la sustitución. La doctrina de la sustitución. Él murió en lugar tuyo, en lugar mío. Nosotros teníamos que morir, pero Él murió por nosotros. Hebreos 10:14 lo dice de la siguiente manera. Hebreos 10:14. Si lo tiene ahí, Hebreos 10:14. Dice así. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Porque con una sola ofrenda, su sacrificio, hizo perfecto para siempre. Aquí podemos ver que el argumento del autor a los hebreos, a través de todo este capítulo, tú puedes ver que había sido negativo acerca de los sacrificios. El autor de los hebreos empieza a hablar negativamente de los sacrificios de animales, porque decía, los sacrificios de animales no podían borrar los pecados, tenían que venir cada año y entregar estos sacrificios. Y el autor de los hebreos, cuando tú miras, empieza a hablarnos de los sacrificios que hacían a través de los rituales. Y decía, todos ellos venían cada año y hacían sacrificios y sacrificios, y estos sacrificios no tenían poder, decía, para limpiarlos del pecado para siempre, sino que tenían que estar viniendo una y otra vez. Y cuando tú miras el argumento del autor de los hebreos, decía, el antiguo pacto era inútil. Eso es lo que estaba diciendo a través de esos sacrificios. Pero ahora afirma que el sacrificio de Jesucristo, que establece el nuevo pacto, fue eficaz y fue completo. Dice, los sacrificios que hacían antes de animalitos no tenían el poder que este tiene hoy, el sacrificio de Jesús. De hecho, si usted va al versículo 8, ahí mismo, Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hablando de Jesús. Dice, quítalo primero para establecer esto último. Dice el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez. ¿Y para cuándo? Y para siempre. ¿Puede ver el argumento que tenía el autor de los Hebreos? Era contundente. Decía, los sacrificios pasados no podían salvarte, no podían hacerte limpio para siempre, pero el sacrificio mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice, esta es el que quita, este es el que dura para siempre. Sabemos que la justicia de Dios demandaba la muerte. Esa era la justicia de Dios. La justicia de Dios era, por cuanto pecaste, tienes que morir. De hecho, lo puedes leer después, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Luego agrega, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien tenía que morir. Dijimos, esa es la doctrina de la sustitución. Él murió en mi lugar. Y en Jesús estamos completos. La paga de nuestro pecado ha sido hecha. Y al igual que hoy, dijimos, muchos creen que el ritual del bautismo salva, al igual que en esos tiempos de
de los primeros cristianos, hay muchos que creen que el bautismo salva, otros creen que los limpia de pecado. Y en el tiempo de la iglesia primitiva había creyentes que creían que un ritual como lo era el de la circuncisión los hacía hijos de Dios. Al igual que el día de hoy, hay creyentes que creen que el ritual del bautismo los va a limpiar, los va a hacer hijos de Dios. Y eso es erróneo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos confronta con la realidad. Y los confrontaba a los romanos que creían que por la circuncisión ya eran hijos de Dios. Y el apóstol Pablo viene y contundentemente les dice, no es por la circuncisión. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, les dice, son israelitas. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, hablando hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí debemos recordar que Isaac era un tipo de Cristo, tipificaba a Cristo. Eso era Isaac, tipifica la salvación que vendría por Jesús. Y luego dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne o según la raza o el hecho de ser judíos. Dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según ¿qué? Según la promesa, son contados como descendientes. Está diciendo, sino los que son hijos de Dios, según la promesa, son contados como descendientes. Estaba diciendo que los descendientes legítimos no son nada más los que descienden de Israel, los israelitas, pero también le estaba diciendo, ni tampoco los que son hijos de Abraham o por ser descendientes de Abraham, son todos hijos de Dios. Ellos creían, pues venimos, somos parte del pueblo israelita, pues ya somos hijos de Dios automáticamente. Creían, pues somos descendientes de Abraham, somos automáticamente hijos de Dios. Hicimos y tomamos parte de la circuncisión, ya somos automáticamente hechos hijos de Dios. Pensaban eso. Y les dice, no por la circuncisión, no por ser israelitas, no es por eso. Y de hecho, cuando usted mira desde la ley, ya se había revelado lo que el Señor pedía. Sin embargo, por alguna razón no lo entendían todavía ellos. Pero el Señor ya les había revelado en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Nos dice qué era lo que Dios exigía. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. El Señor ya les estaba hablando que era algo interno. Les decía, cambia tu corazón. No lo endurezcáis, dice, más, no endurezcáis más vuestra cerviz, dice el versículo 16. Ya les había revelado cuál era la verdadera circuncisión, y no era la que era hecha a mano, sino que era la del corazón. Decía, no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice el 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios jamás le atribuyó a un simple ritual poderes de salvación. Porque por más que te esfuerces, jamás podrás tú cambiar tu corazón tú solo. No puedes cambiar tu corazón. Se necesita de Dios. Se necesita que Dios cambie nuestro corazón. Por más que te esfuerces, por más rituales que tú lleves, no puedes cambiar tu corazón. Deuteronomio 30, versículo 6, le dice también de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, les dice así.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice: y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu corazón. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Por eso venimos a Dios. Él es el que puede hacerlo. Dice, ¿y el corazón de quién es? De tu descendencia. Si el Señor es el que llevaba a cabo esto, tú solo no puedes cambiar. Tú solo no puedes cambiar tu corazón. Tiene que ser Cristo quien lo cambie por medio de su gracia, por medio de su sacrificio. Y es este verso 6 que nos deja plasmado el propósito de Dios por el cual Él cambia nuestro corazón. Si continuamos leyendo el versículo 6 dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios quiere cambiar nuestro corazón, para que le amemos, para que vivamos en Él. No es para hacernos exitosos, como algunos dicen por ahí, ¿verdad? O para llenarnos de cosas materiales, como otros dicen también. Es para que tú ames a Dios, para que tú seas sensible a Dios, para que pienses en Dios y que sepas que Él fue el que te redimió. En Romanos, regresemos a Romanos capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo daba una bienaventuranza y les dice de la siguiente manera en el versículo 9. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Y yo quiero parar aquí un momento. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza? ¿Cuál bienaventuranza? Lo puedes leer en unos versículos antes, el versículo 7, vamos a leerlo. Dice, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, está hablando de bienaventurados aquellos a quienes les han sido perdonados sus pecados. Y luego dice, bienaventurados aquel varón a quien el Señor no inculpa, porque ya el Señor lo perdonó y ya no hay más pecado en la persona. Y dice el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Está diciendo, ¿es solo para los judíos solamente? ¿O también para los de la incircuncisión? Aquí está diciendo, o también para nosotros, que no somos judíos. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo fue eso? Le está diciendo. Y luego dice este versículo 10, ¿estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? Está diciendo, ¿le fue contada esa fe por medio del ritual o fue antes del ritual de la circuncisión? Y luego dice, no en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Fíjate que hace una pregunta que es retórica, porque ya nos está diciendo, tú sabes la respuesta, y luego nos la responde de todas maneras, dice, no en la incircuncisión, dice, por si acaso no quedó claro, ¿verdad? Y la responde, dice, sino en la incircuncisión. Y aquí cabe hacer una pregunta. Cuando Abraham recibió la promesa de Dios, ¿había sido él circuncidado o todavía no? ¿Había sido circuncidado en la carne? Nos está diciendo no. Abraham recibió la promesa antes de la circuncisión. La circuncisión era un ritual también, era una ceremonia, era una señal que vamos a ver también. Dice el versículo 11, y recibió la circuncisión, o sea, ya había recibido la promesa y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y esto es bien importante que estudiemos bien, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando estando aún incircunciso. Era una señal, un sello.
Y Abraham tenía que hacerlo como una señal, como un sello de que él le pertenecía a Dios. Así como cuando aquellos granjeros compran sus vacas, ¿verdad? Y sus ganados, y luego van y los marcan. Y van y los marcan, y ya después de marcados pueden andar por donde quiera en las montañas y se pueden andar con los demás y no pasa nada, porque cuando llega aquel granjero, viene y mira las marcas de cada uno y le dice: esta es mía, véngase para acá, esta es mía, véngase para acá, y sabe reconocerlo. Bueno, aquí está diciendo: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Dice: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. Aquí está hablando ya está hablando de nosotros, también. Aquí ya está hablando de nosotros también. Dice el 12: padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y sabe una cosa, alguien que es sellado se le puede reconocer y se puede validar, porque dicen: esta persona tiene el sello. Así como decíamos, como aquel granjero que viene y mira los animales y no le hace que estén revueltos entre los demás, viene y mira el sello y dice: este es mío, y puede validar como señal, dice. Y eso era lo que hacía la circuncisión. Pero Dios quería ir más allá. Él estaba hablando ahora de una circuncisión del corazón. No está hablando de una obra hecha a mano. Y la Biblia dice que los que hemos creído en Él hemos sido sellados. ¿Sí o no dice? Los que hemos creído en Él hemos sido sellados. ¿Por qué? Por el Espíritu. Efesios 1:13 lo dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué fuimos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él también vosotros, habiendo oído, escuchamos la palabra de verdad, las buenas nuevas, el evangelio de vuestra salvación. Escuchamos aquella doctrina de la sustitución, que nosotros teníamos que morir, pero que Cristo murió en tu lugar. Y creímos. ¿Y qué dice? Y al creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay quienes creen que dentro del bautismo recibes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se recibe cuando tú crees en el Señor. Tienes el Espíritu Santo, eres sellado desde el momento que tú dices: Señor, yo creo en tu sacrificio, yo creo en que tú derramaste esa sangre por mí en la cruz, yo creo, Señor, que tú me has perdonado mis pecados, y que no hay borrón y cuenta nueva, porque ya no hay cuenta nueva, sino que hay solamente un borrón a todos los pecados. Eso es lo que el Señor hace. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y podemos estar aquí todos nosotros y nos podemos ver todos igual por fuera, pero Dios mira el corazón. Él sabe cuál es tu verdad. Él puede decir: este tiene el sello, este no, este tiene el sello, este no. Él lo puede ver, porque Él es el que nos selló. Y Él sabe si tienes ese sello en tu corazón. ¿Y sabe cuál es el sello en el corazón? Es un corazón transformado. Ese es el sello. Romanos 5:1 dice: justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Hemos sido justificados pues por la fe. Y luego dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único medio de salvación, el único medio de paz, de justificación, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio. Si usted va un capítulo atrás, Romanos 4, versículo 12, el apóstol Pablo continúa hablando de la circuncisión y dice, y padre de la circuncisión, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y cabe hacernos una pregunta. ¿Abraham se circuncidó para ser justificado? ¿O se circuncidó como señal de que era justificado? ¿Qué es lo que nos dijo la palabra? Como señal. Abraham no se circuncidó para ser justificado, porque él fue justificado ¿por qué? Por la fe. Se circuncidó después como señal de que había sido hecho, de que había sido justificado. Él ya había sido justificado. Y es importante que entendamos que un ritual jamás puede cambiar el corazón. Tú no puedes venir y decir, me voy a bautizar para que el Señor me quite lo borracho. Me voy a bautizar para que el Señor me quite lo mujeriego, para que el Señor me quite no sé, tantas cosas, ¿no? Sino que me voy a bautizar porque hay un cambio en mi interior, por la transformación que hubo dentro. Normalmente les preguntamos a las personas que se van a bautizar y estamos en las aguas bautismales y le preguntamos, ¿por qué te bautizas? Y ya la persona dice el por qué. Pues ¿por qué nos vamos a bautizar? Porque el cambio, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros y como una señal de lo que el Señor hizo en mi vida interior. Romanos 2:28, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de los padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Fíjate lo que le estaba diciendo. Le decía a los judíos, no lo están entendiendo, le decía a los judíos el apóstol Pablo. Le decía, no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión o por el ritual. Dice el 29, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón, ¿qué? Recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Dice, producido ¿por quién? Por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca, ¿qué dice? La aprobación de Dios, no la de la gente. Qué tremendo nos lo dice, ¿no? ¿Más claro? Dicen por ahí, no se puede. Nos dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Cuando tú creíste, el Señor te limpió, tus pecados fueron perdonados. ¿Y qué pasa si tú creíste y aún no te bautizabas y te llegó tu hora y moriste? Pues algunos dicen, te vas al infierno porque no te bautizaste. No es así. Y créanme que eso sigue corriéndose el día de hoy mucho. No es la ceremonia la que cambia el corazón, como algunos hacen pensar, que dicen, cuando te bautizas recibes la gracia, un don especial de Dios, o tienes que sentir un golpe de pecho. No. Un simple ritual jamás puede cambiar el corazón. Solo Cristo
puede cambiar el corazón y lo hace a través de su Espíritu que mora en nosotros. Dice el versículo 29. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Ahora, si regresamos a Colosenses, capítulo 2, a eso es lo que se refería el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Se refería a todo esto. Por eso yo veo que el apóstol Pablo desde sus tiempos en los Colosenses ya veía cómo empezaban aquellas falsas doctrinas a entrar en las iglesias, en las congregaciones, y el apóstol Pablo le está hablando a ellos y les decía, no sean engañados. Le decía, vosotros estáis completos en Él, no necesitas que hacer nada extra, tú no puedes hacerlo, el que cambia el corazón es Cristo. El bautismo es una señal, como lo era la circuncisión, una señal de que ha habido un cambio en el interior, en el corazón. Y decimos, lo hago como un paso de obediencia a Dios, lo hago como un sello, como una señal pública de que me identifico con el sacrificio de Jesús. En el versículo 11, Colosenses 2:11, continúa diciendo y dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Está diciendo, nos está diciendo a nosotros, ¿cuándo se dio esa circuncisión? Cuando tú te convertiste a Cristo. Ahí se dio esa señal, se dio esa circuncisión en tu corazón. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados, en ese momento es cuando cambió tu corazón. Y en ese momento es cuando entendiste que lo que hacías en el pecado no está bien, que el Señor busca un cambio y el único que puede quitarte todo eso es Jesús. Y cuando viniste al Señor y te arrepentiste, el Señor te limpió y Dios te dio un nuevo corazón. No fue una circuncisión hecha a mano, fue en Cristo. Y los que estamos en Cristo no necesitamos ningún ritual, el que sea. No necesitamos ningún ritual para completar la obra de la salvación. Puedes pensar en cualquier ritual, no se necesita para la salvación. La salvación viene por medio de Jesucristo. Nosotros nacimos de nuevo cuando Cristo circuncidó nuestro corazón. Ahí es cuando nacimos de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, tienes un corazón nuevo, una mente nueva. Y aquí dice la palabra, y de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Lo puede leer después, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Y eso sucedió en el momento de venir a Cristo. No en el momento del agua o de las aguas bautismales. Sucedió cuando tú decidiste venir a Cristo. Colosenses capítulo 2, y vamos a ir terminando esta primera parte. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice así, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y yo quiero que veamos qué está diciendo cuando dice al echar de vosotros. Ya vimos que fuimos circuncidados por Cristo, pero luego dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal? Está diciendo que ha cambiado nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa que no podíamos controlar, ahora ya no. Ahora tenemos la naturaleza de Dios y ahora sí podemos controlar. Ahora sí podemos nosotros, dice ahí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal.
Tenemos la nueva naturaleza de Dios, dice, en la circuncisión de Cristo, en la que Él hizo nuestras vidas. Esto habla de que ahora tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo corazón. Eso es lo que significa. Él ha echado de vosotros aquel cuerpo pecaminoso carnal, aquel que nos llevaba esclavizados al pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo. Y aquí cabe hacer una pregunta, porque yo leo el versículo 12 y dice, sepultados con Él en el bautismo. Y puedo preguntar, ¿puede alguien autosepultarse? ¿Un muerto puede sepultarse solo? No. Un muerto debe de ser sepultado. Y eso es lo que está hablando aquí, sepultados con Él en el bautismo. Tiene que ser sepultado. Recordemos, Jesús vino a Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Tenemos que hacerlo. No, pero si tú eres el que me debes de bautizar, bautízame. Tenemos que cumplir lo que el Señor, lo que Dios exige. Cuando habla de esto, está hablando de que aquel hombre carnal de pecado, porque cuando viniste a Cristo, moriste al pecado, ¿sí o no? Y si moriste al pecado, tienes que enterrar a aquel hombre de pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar aquel muertito que tenemos cargando y sepultarlo. Y eso es lo que está hablando aquí. Por eso cuando habla de que tenemos que bautizarnos, que dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando, vayan, enséñenles lo que dice la palabra, y entonces, una vez que muera aquella persona, aquella naturaleza pecaminosa, aquello que estaba esclavizado al pecado, entiérralos para que se quede. Y no crea que lo vamos a dejar adentro del agua. Va a decir, no, va a decir, me van a dejar ahí adentro, ¿verdad? Enterramos aquella naturaleza mala, que es una señal, es un símbolo, lo hacemos en el agua y lo sacamos. Tampoco vaya a pensar que ahí se quedó en el agua, porque luego hay que decir, no me quiero meter ahí porque ya se metió acá el otro y ya se quedó su naturaleza ahí, ¿verdad? ¿No? Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted mira alrededor de la palabra de Dios, en muchas áreas nos habla que hemos muerto al pecado. Cuando venimos al Señor, tenemos una vida nueva en Él. Entonces, si nosotros hemos muerto al pecado, se tiene que enterrar aquel muerto. Tenemos que enterrarlo, sepultarlo, y por eso cuando vemos Colosenses 2 decía sepultados con Él en el bautismo. Decía Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. Luego dice, en el cual fuiste también resucitado con Él. Al salir del agua, de las aguas bautismales, estamos entonces dando esa señal de que hemos resucitado con el Señor, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y es importante que entendamos que el bautismo es una señal, es un símbolo de algo que pasó dentro de nosotros. Nunca es al revés, nunca es bautizarnos para entonces querer que haga un cambio en nuestro corazón, o bautizarnos para que haga un cambio, porque luego muchos dicen, no, es que yo no me bautizo porque no estoy listo aún. Y luego, pues, ¿qué área no estás lista? ¿O no estás listo? ¿En qué área? No, pues es que todavía no me siento. No, si entendiste la palabra de Dios, sí, he entendido la palabra de Dios, que me debo de bautizar. Entonces, ¿qué esperas? No, pero es que siento que no estoy listo. No, es que eso es un paso de obediencia al Señor. Lo hacemos cuando hemos creído en el Señor. Hacemos este paso de obediencia como señal de lo que ha pasado en nuestro corazón. El Señor nos cambió dentro. Queremos también dar ese paso público. Dijimos, nunca es al revés de bautizarnos para que pase algo dentro, porque un simple ritual jamás puede cambiar el corazón.
Y quiero que entendamos bien esto y que lo quedemos bien en nuestro corazón para que no seamos engañados. El bautismo es un acto simbólico. Solo se puede bautizar a los que han nacido de nuevo. Ahora, aquí cabe hacernos otra pregunta. ¿Podrá bautizarse alguien que no ha nacido de nuevo? Pues sí puede. O sea, una persona no ha nacido de nuevo y dice, bautízame. Nosotros no conocemos los corazones. Y la persona puede venir y bautizarse y salir del bautismo y piensa, pues ya voy a ser una persona nueva porque pensó que el bautismo lo va a cambiar. Y no. Así que una persona que no ha nacido de nuevo se puede bautizar, pero no, es nomás es como pues, échate un clavado al agua de una vez. Es lo mismo. Tiene que haber un cambio en el corazón. Bautizarse es un acto público donde todos están viendo lo que tú has decidido. Todos miran y pueden ser testigos, decir, esa persona está haciendo esto porque está haciendo ese acto público, ese simbolismo público de que ha muerto a su vida pasada. Vamos a terminar aquí, hermanos. Los invito a que se pongan de pie, vamos a orar. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es completa. El Señor hizo ese acto, ese sacrificio en la cruz para salvarnos a ti y a mí. El cristiano nacido de nuevo se bautiza, no para salvación, sino como señal, como símbolo de la transformación que hubo en el interior, que hubo en su corazón. Y dijimos, un simple ritual no puede transformar nuestros corazones. Es Cristo quien nos da una nueva vida. Es Cristo y su sacrificio, su resurrección, la que nos da un nuevo corazón. Por más que queramos llevar rituales, no van a cambiar nuestro corazón. El Señor ya lo hizo. Y nosotros nos bautizamos como una señal de que hemos creído en su palabra, que hemos sido salvos. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos revela, Señor, áreas en las cuales podemos ver que muchos creyentes el día de hoy se atoran, Señor, y creen que el bautismo es un acto en el cual pueden recibir ellos más fe, quizás algún don, o el Espíritu Santo mismo, para algunos piensan, y erróneamente malinterpretan ciertos textos pensando que a través del bautismo se confiere la salvación o el perdón de pecados. Y tu palabra nos enseña que estamos completos en ti. Ningún ritual jamás, Señor, puede cambiar el corazón, solamente tú. Nosotros hacemos, Señor, nos bautizamos como un acto, una señal de que hemos creído en tu mensaje. Y demostrando, Señor, públicamente que hemos muerto a nuestro viejo yo, Señor, a nuestro antiguo yo. Y saliendo del agua, Señor, mostramos que hay una nueva vida en nosotros. El hombre viejo se quedó enterrado. Ahora vivimos para ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos por aquellos que van a tomar esa decisión, que tú, Señor, seas el que les instes en su corazón. Aquellos que no se han bautizado, Señor, y conocen de ti, conocen de tu palabra, que tomen esa decisión de hacerlo por obediencia a ti, Señor, porque han reconocido tu voz. Y no por un mandamiento de hombre, Señor, sino porque tú lo has dicho. Y como tú mismo, Señor, lo dijiste a Juan el Bautista, es necesario que lo hagamos. Queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos.
que ellos puedan llevarse esta palabra y meditarla, estudiarla, y que puedan ver tu voluntad en este acto del bautismo, Señor. Te damos muchas gracias por sus vidas. Los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Y aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Díselo otra vez, hermanos, dile tu voz. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Y no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad. Quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Díselo, quiero subir a tu monte santo. Contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el que nos llama. Tú nos has llamado a ti, Señor. Ahora queremos vivir para ti. Vamos a decir: tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Dile: no soy digno, Señor, no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad. Quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Quiero subir, Señor, quiero subir a tu monte santo. Contemplarte, mi Señor, lava mi maldad. Ir para tu gloria.
Señor. Sí, Señor. Quiero adorarte con todo lo que soy. Pido hoy, Señor, que me haces de nuevo. Límpiame, Señor, purifícame para ti, para que pueda vivir para adoración tuyo. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pida. No vivo para mí, hoy vivo para adorarte aquí. Díselo otra vez. Abro mi corazón, oh, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. Yo vivo para mí, no vivo, Señor, sino hoy vivo para adorarte a ti. Una vez más, díselo. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. No vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Díselo una vez más. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Soy tuyo, mi Dios. Quiero vivir en santificación para ti, viviendo en santidad para adorarte y agradarte, Señor. Oh, oh. Señor, es nuestro anhelo sacrificarte alabanzas, el sacrificio de nuestra obediencia y nuestra vida rendida en santidad. Queremos adorarte, Señor. Vamos a cantar. El que sacrifica alabanzas me honrará.
sacrifica, el que sacrifica alabanza me honrará. Te honraré, Señor, al que ordene su camino, mi salvación le mostraré. El que sacrifica alabanza me honrará. Al que ordene su camino, mi salvación le mostraré. Así dice el Señor: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice no, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así lo haremos, Señor. Dile, te invocaré en el día de la angustia, me librarás. Lo creemos, Señor. Y yo te honraré, te invocaré en el día de la angustia, me librarás y yo te honraré. Te invocaré en el día de mi angustia, me librarás y yo te honraré. Te invocaré en el día de mi angustia, me librarás y yo te honraré. Adora a tu Señor. Te invocaré, Señor. Tú me librarás. Amén. ¿Quién quiere honrar al Señor hoy? Dale un aplauso. Dale con las palmas, hermanos. ¿Quién puede decir que es un deleite estar en su presencia? Dale un grito de júbilo a tu Señor. Díselo conmigo. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Otra vez, díselo. Mi
Gloria sea a ti, mi Dios. Sí, Señor, te damos gloria hoy. Te damos honra y alabanza. Díselo. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor. En tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz. En oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Otra vez, mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Eres mi deleite y mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Mi deleite y mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Sí, Señor, te adoramos porque tú eres santo y verdadero. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti, Señor. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Eres santo, verdadero, yo confío en ti, mi Dios. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti, mi Rey. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Otra vez díselo. Mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios. Toda la gloria a ti, Señor. Te damos gloria, Señor.
Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Toda la gloria a nuestro Rey. Se quedan bendecidos, que sean bendecidos en nuestro Señor y se quedan despedidos para hoy. Bendiciones.